Noticentro 1, CMI. Colombia alcanzó el más alto nivel de deuda externa de toda su historia, dice Banco de la República. Deuda externa se disparó a más de 150.000 millones de dólares. Plan de seguro agropecuario por ola invernal anuncia Minagricultura. Fiscalía pide libertad de Uribe. Sigue la audiencia. Ya completan 12 horas. Medicina legal concluye que Ordóñez fue víctima de homicidio. Disidencias con apoyo de Venezuela promueven en Colombia doctrina de guerra, afirma fiscal general. Dramática situación de empresas aéreas. Se derrumba ocupación nacional e internacional. Frente Común para Defensa de 37 páramos en el país firman 86 congresistas. Incendio en Playa Blanca frente a Cartagena. Llamas acaban con kioscos y lanchas. Siguen contagios por COVID, pero bajan fallecimientos. Alcaldía fija nuevos horarios para panaderías y tiendas. Crecimiento de este año será negativo en menos 5%, prevé el gobierno. Trump anuncia que no participará en segundo debate presidencial. Todas las encuestas dan como gran ganadora a Kamala sobre Pence. FBI desbarata plan de milicias para secuestrar a gobernadora de Michigan. Justicia de España anula orden de cierre de Madrid. Poetisa norteamericana, Premio Nobel de Literatura. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Una particular transmisión se realizó hoy por las redes sociales del Consejo de Estado. 2. Vean esta historia de un ángel encebollado. 3. Sigue la batalla jurídica por la operación del relleno sanitario Doña Juana. Tengo ñapa. Siguen los problemas para el rey Juan Carlos. Una mujer le pide reconocer que es su padre. 1, 2, 3 y mi ñapa. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La deuda externa de Colombia llegó a un nivel jamás alcanzado en la historia de nuestro país. Según el Banco de la República, al cierre de julio superó los 150.000 millones de dólares. El Banco de la República reveló que la deuda externa del país sigue disparada. Cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo, el nivel de endeudamiento con los organismos financieros en el exterior era de 140.197 millones de dólares. En abril subió esa cifra a 144.000 millones de dólares y en los meses siguientes continuó incrementándose el endeudamiento hasta alcanzar un máximo histórico de 150.189 millones de dólares. Hoy en un foro virtual del Banco Itaú, uno de los codirectores del emisor, Arturo Galindo, afirmó que un eventual préstamo del emisor al gobierno sería una última instancia. Si llegamos a una situación de última instancia, pues ya va a ser un tema que llegará a la Junta. La Junta pues lo estudiará y ahí pues hay que ver a qué decisión se llega. La deuda pública en el exterior ya supera los 83.000 millones de dólares, mientras que las empresas colombianas tienen compromisos con la banca internacional por más de 67.000 millones de dólares. En quiebra se encuentran los productores de papa del país. La libra está a 200 pesos. Los cultivadores del tubérculo hacen un angustioso llamado al gobierno nacional para que fije el precio por decreto. La papa, llamada semilla de la sociedad andina, no pasa por estos días sus mejores momentos. Hoy los cultivos siguen produciendo, pero la crisis ha hecho que pocos coman papa. Los agricultores ahorita, los que invertimos en la papa, estamos como un poco rejodidos porque el precio no es un precio competitivo para nosotros mirar. Los productores cundiboyacenses viven un drama que va en aumento. La disminución en los precios de venta de este tubérculo los tiene al borde de la quiebra. Los cultivadores aseguran que hace 5 meses recibían aproximadamente 50.000 pesos por bulto. Hoy solo reciben entre 12 y 15.000. Los costos de producción están alrededor de los 60.000 por bulto. La papa a Corabastos llega, pero Corabastos ha trabajado a media marcha. Corabastos, el que compraba 20, 30 viajes de papa, está comprando 15, 10. Creo que hambre hay.
pero plata para mercar esto, entonces no, ahorita la gente está comprando lo necesario y todo eso. Pese a la reactivación económica de muchos sectores, a los productores de papa por ahora no les llega a su buena hora. Por los mercados que están regulares y siempre está llegando harta papita, entonces, o sea, no hay mercado, no hay salida ni nada acá entonces por eso está tan barata la papa. Los campesinos hacen un angustioso llamado al gobierno y piden a los colombianos llevar más papa a la mesa. Precisamente durante una audiencia en el Congreso, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció que implementará un plan de choque para tratar de ayudar a las más de 200.000 familias que viven del cultivo de la papa. Durante una audiencia pública en la Comisión Quinta de la Cámara quedó en evidencia la crisis histórica que viven los cultivadores de papa en el país. Verdaderamente caótica. La pérdida es total. Estamos hablando de pérdidas que están por encima del 70%. Estamos quebrados todos. No hay ni siquiera los consumidores tienen plata para venir a la plaza. El aumento de los insumos y las importaciones ahondan la crisis. Entre enero y agosto de este año se incrementó más o menos entre 9 y 10% los fertilizantes. Nosotros necesitamos las medidas de choque, pero ese choque ya. Porque es que si se pasa una semana, ¿cuántas pérdidas hay allí? Si se pasan 2 semanas, ¿cuántas pérdidas hay allí? Desde el gobierno lanzaron un plan de choque para ayudar a las 290.000 familias que viven del cultivo de papa. Estamos hablando con las Fuerzas Armadas, estamos hablando con la Agencia de Logística, con el ICBF, el organismo que maneja las cárceles, para que podamos hacer unas compras públicas. Al año, Colombia produce 2.763.000 toneladas de papa, especialmente en Cundinamarca, Boyacá y Nariño. Y las autoridades decomisaron más de 1.000 toneladas de azúcar que iban a ser ingresadas de contrabando al país. En el mayor golpe dado al contrabando de azúcar en Barranquilla, las autoridades decomisaron más de 1.800 toneladas de este producto que ingresó de manera ilícita al país y que venía empacado en más de 36.000 sacos en 68 contenedores que llegaron al puerto de Barranquilla. La aprehensión se da una vez se da la verificación de la operación de comercio exterior a través de acciones conjuntas que permitieron encontrar algunas inconsistencias respecto de las personas y la operación comercial como tal. El contrabando de azúcar amenaza una industria intensiva en mano de obra, que genera 286.000 empleos directos e indirectos. El contrabando, el comercio ilícito, destruye la oferta de valor que las empresas generan en sus regiones. Más aún en un momento donde todos estamos concentrados en la reactivación de los territorios. El azúcar de contrabando proviene de Brasil y tiene un valor comercial estimado en más de 4.000 millones de pesos. El gobierno anunció un paquete de recursos para mitigar los efectos económicos de las lluvias en los agricultores a través de un seguro especial. El régimen de lluvias que azota algunas regiones del país tiene en riesgo la siembra de miles de familias campesinas a lo largo del territorio nacional. El gobierno sostiene que el sector cuenta con el seguro agropecuario por 66.427 millones de pesos, de los cuales ya se han desembolsado 23.451 millones. Los agricultores señalan que los recursos son insuficientes. Una proposición para poder incorporar 100.000 millones de pesos al seguro agropecuario, de tal manera que se puedan llegar a cubrir con este mecanismo más de 500.000 de hectáreas. Los departamentos de la región andina son los más afectados. Avanza a esta hora la audiencia en la que se define la libertad para el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por el caso de presunta manipulación de testigos. La Fiscalía pidió la libertad para el exmandatario. Un gran lío jurídico fue desatado en la audiencia en la que el abogado Jaime Granados solicitó la libertad de su cliente, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. En su intervención argumentó que se debe revocar la detención domiciliaria, dado que la Fiscalía no ha citado audiencia de formulación de cargos y medida de aseguramiento a Uribe. Y es que en un inicio el exsenador fue procesado por la Corte Suprema bajo un sistema penal en el que no se tiene esta figura, por lo que el exsenador fue vinculado al proceso penal mediante una indagatoria. En ese sentido, para Granados la indagatoria no reemplaza a la imputación. Que ante esta nueva realidad procesal sobreviniente, disponga la libertad inmediata del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Tras la renuncia de Uribe al Senado, el proceso ahora está en manos de la Fiscalía bajo el despacho de Gabriel Jaimes, quien también pidió la libertad de Uribe.
En su intervención, Jaimes cuestionó la indagatoria de la Corte Suprema y dijo que el alto tribunal pudo haber vulnerado el debido proceso, dado que, según dice, Uribe no fue enterado de todos los hechos por los que era investigado. El fiscal pidió que no se politice el proceso y dijo que no habrá impunidad. Hagamos de que esta causa no tenga ni objeto político ni objetivo político. Muchos reclaman apresuradamente condenas sin fórmula de juicio y muchos otros también reclaman absolución perentoria. No habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho. En la audiencia también intervino el abogado de Iván Cepeda, víctima de este proceso, quien denunció que la Fiscalía quiere iniciar desde cero la investigación. La Fiscalía desestima la indagatoria y la resolución de definición de situación jurídica que en su momento elevara o hiciera la Sala Especial de Instrucción. Es decir, la borró del mapa. O quiere que se borre el mapa, o la va a borrar del mapa. El siguiente en intervenir fue el exfiscal Eduardo Montealegre, quien calificó como filósofo al fiscal Gabriel Jaimes y como el letrado del derecho al abogado Jaime Granados, y dijo que ellos están distorsionando sentencias. Los argumentos del abogado Granados, como la del constitucionalista Ramón, que se supone representa a la víctima, son idénticos. La juez tuvo que hacerle varios llamados de atención a Montealegre por sus ataques a los intervinientes en la audiencia. Una situación que resulta ser sumamente lamentable, y es que en un debate y en una discusión jurídica que justamente es predicada por grandes personalidades jurídicas y profesionales del derecho de ese país, el expresidente es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno por presuntamente intentar manipular la versión de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. En otras noticias, el médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Javier Ordóñez le aseguró a la Procuraduría que la muerte del abogado fue un homicidio y que la causa de la muerte fue una hemorragia interna por el estallido de uno de sus órganos vitales. En la cuarta sesión del juicio a los patrulleros de la policía señalados de participar en la muerte del abogado Javier Ordóñez, la Procuraduría interrogó a un perito de medicina legal para explicar la necropsia al cuerpo de la víctima. En su declaración, el experto confirmó que la muerte es de tipo violenta y aseguró que los golpes no fueron autoinfligidos, sino producidos por terceros. Además, explicó que la causa exacta de la muerte se dio por una hemorragia interna por el estallido de uno de sus riñones. Debido a esa ruptura, pues se llenó de sangre, debido a la ruptura del riñón y de sus vasos, pues digamos que simultáneos con el mismo trauma. La ruptura de esos vasos también hace que haya hemorragia dentro de esos tejidos. El médico forense advirtió que el estallido del riñón se pudo haber producido por una patada y no por las descargas con la pistola Taser, dado que esas heridas serían superficiales. Cabe recordar que en el juicio el patrullero de la policía Damián Rodríguez acusó a su compañero Juan Camilo Lloreda de golpear a Ordóñez en las instalaciones del CAI de Villaluz. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que las personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria de Puente Aranda están recibiendo comida descompuesta y aseguró que tomará medidas para corregir la situación. Luego de una visita sorpresa al Centro de Detención Transitoria de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá, en compañía del comandante de la Policía Metropolitana, general Oscar Gómez, el ministro de Justicia denunció que a las mujeres y hombres que permanecen en ese centro de traslado por protección se les está suministrando comida descompuesta. Una gran tristeza de ver las condiciones de los internos. ¿En qué sentido? Lo que más me preocupó fue la comida descompuesta. El ministro anunció que desde la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC se adoptarán medidas para mejorar la alimentación y las condiciones de las celdas en general. El fiscal general Francisco Barbosa afirmó que los grupos armados ilegales están desarrollando una nueva doctrina de guerra urbana y notificó que quienes participen o apoyen esas actividades serán perseguidos con la fuerza del Estado y el Código Penal. En un seminario sobre inteligencia y seguridad nacional, en el que estuvieron como invitados el presidente Iván Duque y el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que ha descubierto un plan criminal bien orquestado, de largo alcance, para atacar la democracia colombiana y en el que participan especialmente reductos de las FARC y el ELN.
No podemos negarlo ni ignorarlo. Ya no es solo mediante hostigamientos armados frontales en zonas rurales apartadas del país, sino por la vía de una doctrina de guerra urbana, fundada en el reclutamiento de nuestros jóvenes, en la división estratégica de tareas, en la instigación organizada a la violencia, como se está tratando de atacar la democracia colombiana. El presidente Duque afirmó que existen estrechos vasos comunicantes de las estructuras del terrorismo internacional protegido por el régimen de Nicolás Maduro, como las células de Hezbollah, ELN y FARC, que se refugian en Venezuela. En el Senado, voceros de empresas aéreas hicieron un crudo diagnóstico sobre la realidad del sector. Dijeron que en vuelos internacionales están operando al 20%, con millonarias pérdidas. El diagnóstico sobre la situación aérea mundial y las aerolíneas que operan en Colombia fue hecho en una audiencia pública en la Comisión Sexta del Senado. Estamos operando en promedio a niveles de un 20% de lo que operábamos hasta febrero, hasta marzo de este año, en vuelos nacionales. Y menos del 10% de lo que se operaba a nivel internacional. La contracción económica que se está viviendo en el mundo pues afecta realmente la demanda. En la discusión sobre el proyecto de ley que regula el turismo, la directora de ANATO manifestó que algunas aerolíneas se están yendo del país sin responder a los usuarios por los pasajes vendidos. Interjet ya no está en Colombia, se volvió para su país en México, se llevó toda la plata de los consumidores. Ante el llamado para que las agencias de viaje no tengan que responder solidariamente, el gobierno dijo que no. No vemos razón por la cual no deba aplicar el mismo estatuto de protección al consumidor para un sector pues tan importante como el sector turismo. El debate sobre el proyecto de turismo apenas comienza en tiempos de pandemia. El expresidente César Gaviria y la bancada liberal en el Congreso encabezan el Frente Común para impedir que los páramos tengan algún tipo de explotación minera. 82 congresistas de Senado y Cámara, encabezados por el Partido Liberal, enviaron la proposición al Gobierno Nacional para que a través de la ANLA se prohíba definitivamente la explotación minera en cualquiera de los 37 páramos del país. Los parlamentarios participaron en un encuentro virtual junto al jefe del Partido Liberal, César Gaviria. Centrarlo en el páramo de Santurbán, pero hay que de una vez plantear el tema general. Hay que abrirlo a toda la minería del oro hecha por multinacionales. A ver qué carajos es lo que está pasando con eso. Las zonas donde ha habido minería de oro no queda nada, no queda absolutamente nada. Esa gente ni genera empleo, porque no genera empleo, son unas máquinas inmensas. Los congresistas impulsarán además el acto legislativo que prohíbe cualquier explotación en páramo. Y con el apoyo que ahora haremos al acto legislativo que busca desde la Constitución prohibir la exploración y la explotación de metálicos en todos los páramos de Colombia. Por ahora, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, no se ha pronunciado. El Consejo de Estado confirmó la suspensión de la explotación de oro en los ríos Coello, Conveima y Cocorá, en el departamento del Tolima. En un fallo en una acción popular que fue presentada por la Personería de Ibagué, se puso freno a la concesión minera hasta tanto las empresas Anglo Gold, Continental y Barracut demuestren que no se afectará el recurso hídrico del departamento. Una pelea por dinero habría provocado el incendio que consumió 12 kioscos y 4 lanchas en Playa Blanca, en Cartagena. El incendio que arrasó con 12 kioscos y quemó 4 lanchas se produjo al mediodía en el sector Playa Tranquila en Playa Blanca. 2 lanchas de la Armada Nacional fueron dispuestas para trasladar hasta la zona al cuerpo de bomberos para atender la emergencia. La conflagración fue causada, según informaron las autoridades, por visitantes antioqueños que se encontraban en uno de los kioscos por un altercado de dinero con el dueño del negocio. Se logró establecer que de estos 4 ciudadanos, 3 corresponden a hombres mayores de edad y una femenina de 16 años adolescente, quienes desde la noche anterior se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y allí, antes de iniciarse la conflagración, presentaron una disputa con el propietario del establecimiento. Los detenidos fueron llevados hasta un centro asistencial tras ser atacados por la comunidad, en donde posteriormente serán dejados a disposición de la autoridad competente. Los habitantes de San Andrés fueron sorprendidos por la conformación de varias trombas marinas en las aguas de la isla. El fenómeno natural, que se caracteriza por su forma de tornado, no provocó daños y se diluyó minutos después. Las trombas marinas generalmente se forman por el choque de 2 corrientes de viento de diferentes temperaturas.
Y en las últimas 24 horas volvieron a aumentar los contagios por COVID-19 en el país. Fueron más de 8.000 los casos y 151 muertes. Siguen subiendo los casos detectados de coronavirus en el país. Este es el panorama de los últimos 5 días. El 4 de octubre, cuando se reportaban 6.905 nuevos casos, el 5 de octubre 7.106, el 6 de octubre 7.605, ayer 7 de octubre 7.875 y hoy 8 de octubre son 8.496 nuevos casos. En este gráfico se puede observar el crecimiento de los casos nuevos positivos desde el 4 de octubre hasta la fecha. La cifra de muertes este mes se ha mantenido. El 4 de octubre eran 156 decesos registrados, el 5 de octubre 132, el 6 de octubre 173, el 7 de octubre 163 y hoy se reportaron 151 decesos. En este gráfico se observa cómo se ha mantenido la curva de las muertes en los últimos 5 días de octubre. Bogotá sigue siendo epicentro del brote con 282.794 registros de contagios, Antioquia con 124.823, Atlántico con 68.621 y Valle del Cauca con 67.552. En Colombia han contraído coronavirus 886.179 colombianos. Las muertes son más de 27.300. La directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, anunció un plan piloto para la reapertura gradual de los hogares infantiles. El próximo 26 de octubre comenzará el plan piloto para la atención presencial en hogares infantiles y jardines de bienestar familiar. El experimento se realizará en Antioquia, Bolívar, Córdoba y en Bogotá. Hemos venido trabajando de la mano con el Banco Mundial para hacer un piloto de reapertura gradual, con iteración obviamente y alternancia de los niños y niñas entre los 0 y los 5 años en 10 municipios del país. Los criterios que se tuvieron en cuenta fueron elementos de seguridad y salud. La reapertura de hogares infantiles se hará de manera gradual, pero dependerá del indicador de contagio del COVID-19. Los vendedores informales en Bogotá tendrán que pagar por el uso del espacio público. Así lo anunció la alcaldesa Claudia López en un consejo de gobierno en el centro de la capital. Durante un consejo de gobierno en Los Mártires, una de las localidades con más vendedores informales, la alcaldesa Claudia López sorprendió con un anuncio. Así como el parqueo, el que quiera parquear, que es un espacio público en una vía, va a pagar, pues el que la quiera usar en un andén, en un año, también va a pagar. Y lo empezamos a organizar. Pero la alcaldía no solo le apuesta al cobro por el uso del espacio público, sino a que su ocupación sea por turnos. Vamos a tener que usar diferentes espacios, vamos a tener que turnarnos por horarios. Es que si alguien se declara dueño eterno de un sitio, entonces, ¿cómo nos organizamos? Dijo que no permitirá la invasión desordenada de las calles. Nosotros no tenemos por propósito facilitarle la estancia en calle ilegal a nadie. A nadie es a nadie. Y eso es un extorsionadero organizado para tratar de sacarle impuestos al distrito. No lo vamos a hacer. Y a esa presión no vamos a ceder. Los detalles de las nuevas reglas para el uso del espacio público se conocerán el 18 de octubre. A partir del 2021, los colegios distritales de Bogotá ofrecerán educación para primera infancia. Los menores de 3 años podrán acceder a la educación gratuita. Por primera vez, los colegios públicos de Bogotá habilitarán cupos para niños y niñas menores de 3 años. Para que los más chiquitos también ingresen a los colegios públicos con una educación de calidad, formación integral, con los mejores docentes, con acompañamiento, con alimentación escolar. Serán 43.000 cupos en primera infancia para prejardín, jardín y transición. Son más de 40.000 cupos dentro de los 113.000 que ofrece el distrito para el año 2021. Las matrículas estarán abiertas hasta el próximo 30 de octubre. Los interesados en asegurar un cupo en los colegios distritales deben ingresar a www.educacionbogotá.edu.co en la opción Matricúlate aquí. La alcaldía de Bogotá anunció nuevos horarios para el funcionamiento de panaderías, tiendas de barrio y cigarrerías. Solo podrán operar hasta las 10 de la noche. Tiendas como estas, minimercados, cigarrerías y panaderías en Bogotá solo podrán operar hasta las 10 de la noche. Si hay una ampliación de horario, la gente pues va a tener más acceso al comercio. El comercio está un poco temeroso, hay mucha inseguridad, hay mucha delincuencia, entonces yo pensaría que hasta las 9 es muy buen horario. Recuerde que la venta de licor está prohibida después de las 9 de la noche y hasta las 10 de la mañana. Salvo restaurantes que tengan autorización. Estas medidas son tomadas por el distrito para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia, y es que los contagios en la capital pasaron en los últimos 3 días de 1.300 diarios a más de 2.000.
Hoy se creó el primer sindicato del país de empleados de plataformas tecnológicas. Con la constitución de esta asociación, finalizó la jornada de protestas de domiciliarios en Bogotá. Este grupo de rapitenderos constituyó ante el Ministerio de Trabajo el primer sindicato del país para empleados de plataformas tecnológicas. Nace el primer sindicato constituido legalmente para trabajadores de plataformas y que aparte de que nace y es el único también a nivel nacional que va a ser manejado por medio de una plataforma digital. En medio de la protesta exigieron mejora de las condiciones laborales y ser reconocidos como trabajadores por las plataformas. Porque no tenemos ningún tipo de beneficio en cuanto a la salud, a las pensiones. Porque tenemos una precarización laboral y ese es el fin. La manifestación de los domiciliarios se dio en diferentes ciudades del país con un bajo aforo. La presidenta de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar, Adriana Guillén, propuso una concertación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores para modernizar el modelo laboral colombiano. Al comenzar hoy 2 días de deliberaciones de los directivos de las cajas de compensación, Adriana Guillén, presidente de Asocajas, declaró que con motivo de la pandemia se ha demostrado que el país requiere una nueva modalidad de vinculación laboral. Es momento de encontrar soluciones flexibles desde el sistema educativo, laboral y fiscal, con el fin de mover la protección social fuera de esquemas tradicionales. La dirigente gremial dijo que para lograr este objetivo son necesarias la disrupción y la conversación. Disrupción porque nuestro modelo laboral es obsoleto. Conversación porque solo si las medidas son concertadas tendrán suficiente legitimidad para adoptarse y mantenerse. El presidente Duque prometió que su gobierno no permitirá el debilitamiento de las cajas de compensación y que al contrario las va a fortalecer y a modernizar. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo reportó una leve mejoría en el índice de confianza del consumidor al cierre de agosto. Fedesarrollo reveló que el índice de confianza de los consumidores pasó de menos 25,4% en agosto a menos 21,6% en septiembre. Y aunque todavía son números negativos, esta leve recuperación indica que poco a poco los hogares van mejorando su optimismo. Este indicador, que es un termómetro sobre cuál es la disposición a comprar bienes y servicios por parte de los hogares, es muy importante porque los hogares representan el 68% de la demanda. El índice de expectativas, que mide el ánimo y la esperanza de cómo va a estar la economía en el futuro, mejoró al pasar en agosto de menos 2,9% a 2,4% en septiembre. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reveló que el Ejecutivo proyecta para este año un crecimiento negativo del 5,5%. El funcionario señaló que la economía colombiana podría caer más de lo esperado por cuenta de la pandemia que ha generado grandes presiones fiscales por aumento del gasto, menores ingresos y más endeudamiento. Según el marco fiscal de mediano plazo, el crecimiento estimado es de un rango de menos 5% y menos 5,5%. Para 2021 se espera un rebote para un crecimiento positivo del 6%. La recuperación muestra optimismo. Nosotros seguimos en nuestra perspectiva de que la economía, claro que caerá este año. Frente a los alivios, señaló que los subsidios a la nómina se mantendrán incluso para las empresas que logren recuperar empleos. Tuvieron esa disminución de 100 a 50, pero se devuelven a tener esos 100 empleados. Nosotros vamos a seguirles dando el subsidio a la nómina. El funcionario hizo el pronunciamiento en el foro de Andesco. Con 19 votos a favor y 2 en contra, el Consejo de Cali le aprobó al alcalde Jorge Iván Ospina el proyecto que lo autoriza a contratar un crédito por 650.000 millones de pesos para invertir en el Plan Distrital de Desarrollo. Los cabildantes que se opusieron exigen la entrega detallada de los proyectos que se realizarán en la ciudad con los recursos del endeudamiento. Según la administración, no se crearán nuevos impuestos para pagar el crédito en los próximos 10 o 15 años. Intensivos en mano de obra, orientados a los jóvenes. ¿Sabe usted cómo cuidar la batería del celular o la manera de prolongar la duración de la carga? Miren estos consejos.
Las pilas de los teléfonos celulares, al igual que los dispositivos y sistemas operativos, han evolucionado y de qué manera. Antes usábamos níquel-cadmio, hoy usamos ion de litio. Esas de níquel-cadmio tenían ese efecto devastador y dramático en nuestra batería y es el de memoria. Y es que decían, o prácticamente sucedía, que si las cargábamos al 70 o al 80%, si no las dejábamos cargar por completo o no las descargábamos por completo, ellas iban perdiendo su capacidad. Por eso los expertos recomiendan cuidados tales como mantener la carga a un nivel medio para que la vida útil de las pilas se prolongue. No dejarlas descargar al 0%, tratar de tenerlas en un nivel medio. Asimismo, evitar el calor. Está comprobado que en las baterías el calor les hace muchísimo daño. Otras recomendaciones, ya para evitar el desgaste innecesario de la carga de la batería, son entre otras disminuir el brillo de la pantalla, desactivar el modo automático de la conexión a redes Wi-Fi y la localización, limitar las aplicaciones en segundo plano y, por supuesto, activar el modo ahorro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,02% a 1.186 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 3,24% a 25.460 pesos. La acción de Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 1,71% a 70.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 11.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana viernes, será de 3.839 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.590 pesos y la venden en 3.640 pesos. Un euro cuesta 4.515 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 14,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 28 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.950 pesos. El presidente Donald Trump descartó su participación en el segundo debate contra Joe Biden porque sería virtual, algo que calificó de una ridícula pérdida de tiempo. Mientras su equipo médico aseguró que el mandatario podrá volver a participar en eventos públicos desde el sábado. El nuevo formato virtual para un segundo cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, propuesto por la Comisión de Debates Presidenciales, no fue muy bien recibido por el mandatario republicano, que desde ya canceló su participación en el encuentro. No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous. And then they cut you off whenever they want. Aunque el presidente estaría dispuesto a posponer los dos debates restantes una semana para que se realicen de manera presencial, pese a que el cambio de formato se hizo para proteger la salud de todos, cuando la Casa Blanca no ha divulgado la última vez que Trump dio negativo en una prueba de COVID-19, y no se descarta que ya hubiera tenido el virus antes del primer debate contra Biden. El mandatario, aún confinado en la Casa Blanca, asegura que cree que no es contagioso y se siente lo suficientemente bien como para reanudar su golpeada campaña de reelección. Y todas las encuestas dan como ganadora a Kamala Harris sobre el vicepresidente Mike Pence en el debate vicepresidencial de anoche. A diferencia del primer debate presidencial entre Trump y Biden, este encuentro ha sido descrito por diversos medios internacionales como un debate cordial e incluso tranquilo, pues las interrupciones entre Kamala Harris y Mike Pence fueron muy pocas, al igual que los ataques personales. Las encuestas posteriores a este primer y único debate no tardaron mucho en salir. Según los sondeos de la cadena CNN, la ganadora fue Harris con un 59% contra un 38% del vicepresidente Pence. Pero otras encuestas dieron como vencedor al candidato republicano
temprano, como la realizada por Telemundo. Pence superó con el 66% del apoyo a Harris, que obtuvo tan solo el 34%. Y en el sondeo hecho por Snap Poll, Pence se llevó por delante a Harris con un 70% contra un 25%. El FBI frustró el plan de 6 integrantes de una milicia que pretendían secuestrar a la gobernadora demócrata del estado de Michigan, Gretchen Whitmer, acérrima opositora del presidente Donald Trump. Agentes federales arrestaron a 6 personas que hacían parte de una milicia, a quienes acusaron de conspiración para cometer secuestro, delito que puede acarrear cadena perpetua. El FBI asegura que los implicados planeaban el rapto de la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, una dura crítica del presidente Donald Trump, que es acusada por grupos de ultraderecha de ser una tirana y de violar la Constitución. Los planes del grupo eran violentos y ambiciosos, según informó el FBI, dado que los 6 detenidos realizaron entrenamientos con armas de fuego y explosivos y llevaban meses vigilando los movimientos de Whitmer. El presidente Donald Trump ve como productivas las conversaciones con los demócratas sobre el paquete de ayuda a la economía. Trump, de hecho, dio reversa en su decisión del martes cuando dio por terminadas las negociaciones. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que se necesita un plan integral para reactivar la economía estadounidense. Un tribunal español tumbó la orden de confinamiento impuesta por el gobierno para controlar el rebrote de COVID-19. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció que la crisis sanitaria del COVID-19 presenta una gravedad sin precedentes, rechazó ratificar las restricciones impuestas por orden del Ministerio de Sanidad español, como el confinamiento parcial y la reducción de aforos en reuniones destinadas a contener la propagación del coronavirus en la capital española y 9 ciudades de su alrededor. El tribunal rechazó la medida al considerar que afecta a los derechos y libertades fundamentales. El confinamiento parcial de la población se aplicó después de un intenso rifirrafe entre las autoridades del gobierno central de izquierdas y las que dirigen la Comunidad de Madrid de talante conservador, que se oponían a estas restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas. Un estudio de University College de Londres reveló que más del 80% de los infectados con COVID-19 en el Reino Unido son asintomáticos. La investigación analizó a 36.000 personas que se sometieron a una prueba de coronavirus en abril y junio. El 86% de los que dieron positivo no reportaron síntomas asociados con el virus, como tos, fiebre o pérdida del gusto o del olfato. La Organización de Países Exportadores de Petróleo vaticinó que el llamado oro negro seguirá siendo la principal fuente de energía hasta el 2045. La misma OPEP aclaró que la demanda mundial de petróleo alcanzará un punto máximo a fines de la década de 2030 para luego empezar a descender. La poeta estadounidense Louise Gluck ganó el Premio Nobel de Literatura 2020. Considerada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense y elogiada por la Academia Sueca por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual, la poetisa Louise Gluck fue galardonada con el Nobel de Literatura de este año. Gluck, una reconocida profesora de inglés de la Universidad de Yale, ha publicado 12 colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre el género. En 1993 ganó el premio Pulitzer y en el 2014 recibió el Premio Nacional del Libro. Sus publicaciones se centran en la dolorosa realidad del ser humano y aborda temas como la infancia, la muerte y las relaciones familiares.